¿Puede una casa parecer en paz y, sin embargo, estar espiritualmente contaminada? Esta es una pregunta incómoda, pero necesaria, porque hay hogares que se ven ordenados, limpios, hasta silenciosos, pero cuya alma está enferma y nadie lo nota. Nadie lo dice, pero se percibe en la atmósfera densa, en los corazones cansados, en las relaciones que se enfrían, en las oraciones que ya no suben. Imagina un relicario antiguo tallado a mano, hermoso por fuera, pero que ha perdido su contenido sagrado. Sigue siendo bello, sigue estando en su lugar, pero ya no irradia nada. Así puede estar tu hogar. Así pueden estar muchas casas que aman a Dios, pero que se han dejado cubrir por la rutina, el descuido, la falta de vigilancia espiritual, porque, como dice el Papa León XIV, el enemigo no siempre entra derribando puertas, muchas veces se acomoda en la rutina y el descuido. Y cuando lo hace, no trae gritos, trae sombra, trae indiferencia, trae agotamiento, sin explicación, frialdad, sin motivo. El Padre Pío, que veía el mundo invisible con claridad aterradora, solía decir: las paredes también guardan lo que se calla. Y tenía razón, porque el alma del hogar no se mide por lo que se dice, sino por lo que se respira. Hay casas donde no se blasfema, pero tampoco se bendice, donde no hay violencia, pero tampoco hay caridad, donde no hay pecados públicos, pero sí una tibieza espiritual que enferma en silencio. Y el silencio, cuando no es de Dios, puede convertirse en refugio del mal. Un hogar no consagrado diariamente se vuelve vulnerable, como una ciudad sin murallas, como un templo sin lámpara encendida. Y eso no es solo una imagen, es una realidad espiritual, porque el hogar es un campo de batalla invisible. Cada gesto, cada palabra, cada objeto participa de esa lucha, o fortalece la luz, o colabora con la oscuridad. No hay neutralidad. O el hogar se purifica, o se contamina. Por eso, hoy quiero mostrarte 7 señales ocultas de que tu casa puede estar clamando por una purificación espiritual urgente, no para asustarte, sino para despertarte, para liberarte, para reavivar lo que se ha apagado. Porque Dios todavía quiere habitar contigo, pero Él solo entra donde hay espacio, donde hay deseo, donde hay decisión. Si en lo profundo de tu corazón sientes que Dios te ama y te está llamando a algo más grande, no ignores esa voz. Suscríbete ahora al canal y déjanos el siguiente comentario: Ven, Espíritu Santo, tomau estau casao. Juntos, vamos a descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Este puede ser un momento en que todo cambie. Hay casas donde se discute por todo, por el desayuno, por una palabra maldicha, por un gesto, por un olvido mínimo. Discusiones que no parecen tener razón verdadera, que no nacen de una diferencia profunda, sino de una atmósfera enrarecida, denso, agresiva. Casas donde el mal humor es parte del aire, donde la tensión se respira incluso en el silencio. Y eso, hijo mío, hija mía, no es normal, no es solo temperamento, no es solo carácter fuerte, es señal de una presencia no purificada, es señal de una atmósfera contaminada. El hogar es un lugar de palabras, pero también de energías espirituales. Cada palabra deja una huella, cada intención se queda flotando en el ambiente. Y cuando esas palabras son duras, hirientes, cuando las intenciones están cargadas de crítica, de resentimiento, de juicio, el aire espiritual se envenena, como un incienso al revés. En lugar de elevar perfume al cielo, impregna la casa de sombra. Y esa sombra se manifiesta en la irritación sin causa, en la impaciencia constante, en la falta de ternura entre quienes más deberían amarse. No es raro que, en muchos casos, al bendecir el hogar, al introducir una oración viva y constante, ese ambiente cambie sin explicación lógica. Recuerdo la historia de una familia que vivía en constante conflicto. Nada grave, pero todo era discusión, todo era fricción. Hasta que un día decidieron bendecir los cuartos cada mañana
en apenas unos minutos. Un breve Veni Creator Spiritus rezado, juntos antes de que cada uno saliera a sus tareas. Al principio, no sintieron diferencia, pero con el tiempo, comenzaron a notar más paz, más tolerancia, menos reacciones desproporcionadas, y entendieron el aire había cambiado. Te invito a hacer lo mismo. Antes de cualquier conversación importante, antes de una discusión esperada, antes incluso de iniciar el día, reza el Veni Creator Spiritus, no con prisa, no como fórmula vacía. Reza como quien necesita aire limpio, porque eso es lo que estás pidiendo, un soplo nuevo, una purificación del ambiente espiritual. Imagínalo así, como si tu casa estuviera llena de un humo invisible, un humo que viene de días, semanas, años de palabras dichas sin purificación, de pensamientos no confesados, de heridas no sanadas, y ese humo asfixia. Pero una simple oración, dicha con fe, comienza a disiparlo, comienza a abrir ventanas, comienza a devolver el oxígeno. El alma de tu casa necesita respirar. Y tú puedes ayudar, tú puedes abrir un espacio, tú puedes invocar al Espíritu Santo para que limpie, para que bendiga, para que transforme el ambiente que hoy solo provoca fricción. Porque cuando el aire cambia, el corazón también cambia. Cuando la noche no trae descanso, el alma habla. Cuando todos en casa comienzan a dormir mal, a despertar cansados, a tener sueños turbios, insomnios inexplicables o sensaciones extrañas al cerrar los ojos, algo está clamando por atención espiritual. No siempre se trata de salud física, no siempre es estrés. A veces es el grito sutil del espíritu que no encuentra reposo, porque el descanso verdadero es un don divino, y el enemigo lo sabe. Por eso lo perturba, por eso lo sabotea en la sombra. En la tradición cristiana, el sueño no es simplemente una función biológica, es un espacio sagrado, es tiempo donde el alma se entrega confiadamente en los brazos de Dios, tiempo de gracia, de restauración, de silencio fecundo. Por isso, quando o hogar está espiritualmente contaminado, dos primeiros sinais aparece justamente na noite, porque a escuridão exterior se torna espelho da escuridão interior, e a alma, como uma criança no escuro, começa a chorar. Mesmo sem palavras, hay quienes experimentan presencias en el cuarto, otros que despiertan con sobresaltos constantes, otros que simplemente no logran descansar, a pesar del silencio. La casa parece tranquila, pero algo no permite la paz profunda. Y cuando eso se repite, cuando es algo generalizado entre los que habitan el hogar, es momento de actuar espiritualmente, no con miedo, sino con discernimiento y firmeza. Una mujer anciana compartió que durante meses no lograba dormir bien. Tenía pesadillas, malestares físicos y una inquietud constante al caer la noche, hasta que un día recordó el consejo de su abuela en colocar un crucifijo bendecido bajo la almohada y rezar el Salmo 4 antes de dormir. No como fórmula mágica, sino como gesto de fe, como declaración espiritual de confianza. Esa noche, después de mucho tiempo, durmió en paz y entendió que no era solo cansancio, era su alma pidiendo protección. Puedes hacer lo mismo. Antes de dormir, toma un momento, reza el Salmo 4, ese que dice: en paz me acuesto, y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Y luego, traza el signo de la cruz en la puerta de tu habitación, no con miedo, sino con autoridad espiritual, porque tú tienes el derecho y la misión de consagrar el descanso de tu casa, de declarar que la noche será terreno de Dios, no del enemigo. Imagina una casa como un útero espiritual. Si el lugar donde se descansa está contaminado, toda la vida familiar se debilita. Porque la noche prepara el alma para el día, y si la noche es tensa, el día amanecerá apagado, como una lámpara que nunca se apaga por completo. Siempre en estado de alerta. El alma se cansa, se desgasta, se entristece. Pero cuando el descanso se vuelve oración, todo comienza a sanar. La paz nocturna es señal de bendición, no la ignores, no la subestimes, reza, bendice, y si es necesario, anje tu cama, tu puerta, tu alma,
Porque el sueño también es sagrado, y el hogar purificado se nota más en la noche que en el día. No todo silencio es paz. Hay silencios que consuelan, y hay silencios que oprimen. Silencios que envuelven como un manto de serenidad, y silencios que pesan sobre el alma como una losa. En muchos hogares reina un tipo de silencio que no viene de la oración, ni del descanso, ni de la contemplación. Viene del vacío, de la ausencia de Dios, de la desconexión espiritual. Es un silencio espeso, inmóvil, que parece envolver cada rincón y apagar toda tentativa de vida interior. Y aunque nadie lo diga, todos lo sienten. Papa León XIV nos advierte con claridad: en donde el Espíritu Santo no habita, el eco es solo sombra. Y eso es exactamente lo que ocurre en muchas casas que parecen tranquilas, pero están vacías de presencia espiritual. No hay discusiones, pero tampoco hay palabras de bendición. No hay ruido, pero tampoco hay canto. No hay movimiento, pero tampoco hay adoración. Es el silencio de la ausencia, el eco de un Dios que antes habitaba, y que ahora solo es un recuerdo. Conocí una familia así. Tenían todo en orden, una casa limpia, en calma, sin tensiones visibles, pero cuando se sentaban a rezar, nada fluía. No podían concentrarse, no podían mantenerse en oración más de unos minutos, y no sabían por qué, hasta que una de las hijas dijo algo que lo explicó todo. Siento que aquí ya no vive nadie por dentro. No hablaba de la casa, hablaba del alma de la casa, y esa frase fue el inicio de un cambio. Decidieron entonces colocar en el centro del hogar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, no como decoración, sino como trono espiritual, como signo visible de un deseo en que Cristo volviera a habitar allí. Y cada día, sin falta, pasaban al menos un minuto frente a esa imagen. A veces rezaban a veces solo respiraban, a veces solo decían a Jesús: ven a esta casa. Y poco a poco, algo cambió en el aire, cambió. El silencio se volvió cálido, la oración volvió a brotar. Porque donde hay presencia, el alma respira. Tú también puedes hacerlo. Busca un lugar central. Coloca allí una imagen del Sagrado Corazón. No tiene que ser grande. Tiene que ser viva. Encárgala de intención, de sentido. Y haz de ese lugar un punto de retorno espiritual, un lugar al que tu alma siempre pueda volver, aun si todo lo demás está oscuro. Una casa sin alma es como un pozo tapado. Parece seguro, parece estable, pero no da vida. No refrescan, no nutren, solo está vacío. Pero basta con retirar la piedra, basta con abrir un pequeño espacio, basta con una oración verdadera, una rendición profunda, para que el agua vuelva a brotar. El silencio sagrado es un don, pero el silencio sin Dios es una señal. No la ignores, porque a veces lo que parece calma es solo ausencia disfrazada. Y ahora, avancemos, porque hay veces en que la oscuridad entra no por el silencio, sino por lo que traemos sin saber a nuestra casa. Objetos que no bendicen, presencia de símbolos o energías ajenas. Hay casas que están decoradas con belleza, pero no con bendición. Espacios llenos de colores, recuerdos, adornos, pero carentes de santidad. Objetos que parecen inocentes, pero que cargan significados invisibles. Regalos que aceptamos sin saber de dónde vienen. Amuletos que alguien dejó. Cuadros que exaltan otras creencias. Talismanes escondidos en estanterías. Símbolos de culturas que niegan a Cristo. Y todo eso, aunque no haga ruido, contamina el alma del hogar. Porque no todo lo que entra a una casa merece quedarse. El hogar cristiano no es solo un techo, es un santuario, es territorio consagrado y como tal, debe ser custodiado, vigilado espiritualmente. El catecismo y la tradición de la Iglesia siempre han insistido en eso. Lo visible es canal de lo invisible. Lo que colgamos en nuestras paredes, lo que ponemos en nuestros altares, lo que conservamos en nuestras repisas, habla al alma, habla al enemigo. Y si lo que allí está no bendice, entonces estorba.
Si no glorifica a Dios, entonces abre la puerta a otras presencias. Recuerdo el caso de una señora que sentía un malestar extraño en su hogar, nada concreto, pero había angustia, insomnio, irritación constante. Al hacer un pequeño retiro personal, decidió examinar cada rincón de su casa, y fue entonces cuando notó algo que nunca había considerado en varios objetos decorativos que había comprado en viajes. Figuras que, aunque artísticas, representaban divinidades paganas, símbolos de energías esotéricas, imágenes que negaban la cruz. Decidió retirarlos no con miedo, sino con fe, y esa misma noche durmió en paz por primera vez en mucho tiempo. No por superstición, por discernimiento espiritual. Tú también puedes hacer un acto de purificación. Toma una tarde, pide luz al Espíritu Santo, pasa por cada habitación, mira con ojos nuevos, pregunta en silencio: ¿esto bendice? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica mi fe? Y si la respuesta es no, no tengas miedo de retirarlo. Han de hacer espacio, de limpiar no solo el polvo, sino las presencias espirituales que entraron sin permiso. Imagina un jardín donde, junto a las rosas, crecen hierbas venenosas. Puede ser bello, puede parecer natural, pero tarde o temprano, lo venenoso contamina lo puro. Así es con los objetos. Lo estético no justifica lo espiritual. Y la belleza, sin santidad, puede convertirse en trampa. La casa no necesita lujos, necesita señales de fe. Crucifijos en las puertas, imágenes de la Virgen a agua bendita en un rincón visible, palabras de bendición escritas, porque cada objeto santo es una declaración, es un murón, es una vela encendida. Y donde hay luz, las sombras no entran. Ahora, sigamos hacia un sinal que se siente más por dentro que por fuera. Oraciones que no fluyen, o que se olvidan, el alma fatigada. Hay momentos en los que el alma simplemente no puede orar, no porque haya pecado grave, ni porque haya rebeldía, sino porque está fatigada, drenada, silenciosamente herida. Y esa fatiga se manifiesta en gestos sutiles, se nos olvida rezar, incluso cuando teníamos la intención. Nos cuesta comenzar una oración sencilla. Cerramos los ojos, y solo hay distracción. Intentamos el rosario y lo abandonamos a la mitad. Queremos hablar con Dios, pero algo dentro está seco, pesado, apagado. Ese algo no siempre es psicológico, muchas veces es espiritual. Cuando la oración no fluye, es señal de que el hogar necesita respiración espiritual, porque la casa debe ser tierra fértil para el alma, debe facilitar el encuentro con Dios, debe invitar al recogimiento, no al ruido, debe ser abrigo para la oración, no un muro. Pero si el ambiente está cargado, si hay sombras no confrontadas, si hay objetos no bendecidos, si hay heridas no ofrecidas, entonces hasta la oración más simple se vuelve cuesta arriba, y esa dificultad prolongada no debe ser ignorada. Es un grito del alma. Papa León XIV enseña: en donde el alma no puede orar, es porque algo la está asfixiando. Y como una vela que no prende por falta de oxígeno, la fe también se apaga cuando no tiene espacio para arder. No basta querer rezar. Hay que crear un entorno que respire espiritualidad. Un ambiente donde la oración no sea extraña, sino natural. Donde el aire esté limpio, el corazón disponible y la presencia de Dios sea bienvenida. Un hermoso testimonio nos lo recuerda. Una familia joven, con hijos pequeños, sentía que ya no podía rezar en unidad. Cada intento era interrumpido. Cada noche terminaba sin un Padre Nuestro. Hasta que decidieron hacer algo concreto. Consagraron su hogar al Inmaculado Corazón de María, no como ritual, sino como entrega real. Y con esa consagración comenzaron a repetir 3 veces al día, mañana, tarde y noche, una frase sencilla: ven, Espíritu Santo, toma esta casa. A eso bastó para reabrir las puertas, para volver a encender la llama, para que la oración dejara de ser un deber y volviera a ser encuentro. Haz lo mismo. No empieces por lo largo. No te obligues a fórmulas. Comienza con una frase, una intención, una entrega, y repítela con amor, aunque no sientas nada.
Ven, Espíritu Santo, tomao esta casa, porque el alma, aunque cansada, recuerda, aunque seca, guarda semilla, aunque débil, sigue siendo templo, solo necesita espacio, solo necesita oxígeno, solo necesita una rendija de fe para que entre la luz. No ignores la fatiga espiritual, no la tapes con actividad, escúchala, acompáñala y actúa, porque si el alma no puede orar, el hogar necesita urgente purificación. Hay otro tipo de señal, más visible, pero igual de espiritual: enfermedades continuas o sin explicación en la familia. A veces el cuerpo habla lo que el alma calla. A veces el dolor físico no es solo biológico, es un eco en un reflejo, una señal. Cuando en un hogar comienzan a aparecer enfermedades continuas, malestares persistentes, dolores que no se explican con exámenes, cansancio crónico que no mejora con descanso, es necesario levantar los ojos, mirar más allá de lo visible, porque no todo lo que duele es clínico. Hay dolencias que son gritos del espíritu. Hay hogares que se enferman primero por dentro y luego lo manifiestan por fuera. Papa León XIV nos lo advierte con claridad pastoral. El cuerpo también grita cuando el alma no es escuchada, y ese grito puede ser una oportunidad, una alerta divina, un llamado de atención, porque el mal espiritual no siempre se presenta como tormenta. A veces entra como desánimo, como debilidad inexplicable, como una cadena de enfermedades que van afectando a todos, una tras otra, sin tregua. Y cuando esto ocurre, cuando el dolor se vuelve rutina, no basta con medicina. Es necesario consagrar, es necesario bendecir, es necesario entregar. Recuerdo la historia de una familia que vivía así: enfermedades alternadas, primero uno, luego otro, dolores de cabeza constantes, fiebres sin causa clara, cansancio que no pasaba, hasta que un día, en un momento de lucidez espiritual, se sentaron juntos y decidieron hablar desde el alma. Hicieron una confesión familiar. Cada uno compartió lo que cargaba, lo que escondía, lo que dolía por dentro. Y después de ese acto de sinceridad profunda, pidieron a un sacerdote que viniera a bendecir la casa, no como un gesto externo, sino como un verdadero exorcismo de sombras acumuladas. Y desde entonces, no solo las enfermedades disminuyeron, también regresó la paz. Tú puedes hacer lo mismo, no esperes más. Si en tu casa hay un patrón de dolencias inexplicables, si hay peso físico sin causa clara, si los cuerpos están cayendo, levanta tu espíritu. Pide la bendición de los enfermos, no solo para la persona, sino para toda la casa, porque cuando el alma del hogar está herida, todos lo sienten, todos lo cargan, y todos necesitan liberación. La imagen es clara: en una raíz podrida contamina todo el árbol. Y esa raíz puede estar escondida, puede estar oculta en heridas antiguas, en palabras nunca sanadas, en pactos no conscientes. Pero si se entrega a Dios, si se arranca con fe, si se consagra de nuevo el suelo, la savia vuelve a fluir. No tengas miedo de pedir ayuda, no tengas vergüenza de ungir tu casa, no te resignes al dolor como si fuera destino. El cuerpo habla, pero Dios responde. Y lo que hoy parece enfermedad puede ser mañana testimonio de restauración. Ahora, avancemos hacia el último y más profundo de los síntomas: alejamiento de los sacramentos y pérdida del deseo espiritual. Cuando en un hogar se pierde el deseo de los sacramentos, la enfermedad espiritual ha avanzado profundamente. Ya no se trata solo de distracciones, ni de ocupaciones, ni de una mala temporada. Es algo más hondo, más silencioso, más alarmante. Es como si el alma se resignara a vivir sin oxígeno, como si el corazón aceptara latir sin esperanza. Y todo empieza poco a poco. Primero se deja de ir a misa una vez, luego otra. Se posterga la confesión por meses, se olvida el valor de la Eucaristía, hasta que, sin saber cómo, la casa entera ha dejado de mirar al cielo. No es solo un descuido, es una desconexión.
Es un síntoma claro de que el alma del hogar se ha enfriado, porque cuando una familia ya no busca la gracia, cuando ya no se arrodilla, cuando ya no se conmueve, algo muy grave está ocurriendo. Es como un altar cubierto de polvo. Todavía está ahí, todavía conserva su forma. Pero nadie más se arrodilla, nadie lo limpia, a nadie lo honra. Y poco a poco, ese altar deja de ser faro y se convierte en mueble. El Papa León XIV ha dicho con firmeza: en una casa que ya no desea el cielo, se está apagando por dentro. Y esa frase es una alerta para todos, porque el cielo no empieza después de la muerte, el cielo comienza en la tierra, cuando una casa vive en comunión con Dios, cuando Cristo es centro, cuando la Virgen es madre presente, cuando el Espíritu Santo tiene permiso de actuar. Pero si se cierran esas puertas, si se apagan esas luces, la oscuridad no tarda en invadir. Hay un ejemplo que siempre toca el corazón. Una joven, criada en un hogar católico, se había alejado de todo de la iglesia, de los sacramentos de la oración. Nada parecía moverla, hasta que un día vio a su abuela llorar en silencio frente al sagrario. No le dijo nada, no la obligó, no la acusó, solo lloraba por ella, y esa imagen bastó, porque el amor real conmueve más que 1000 sermones. Y al ver ese llanto, al ver esa fe viva, volvió a confesarse, volvió a comulgar, volvió a casa. Hoy te invito a hacer algo concreto. Reza, en familia, el acto de contrición, una vez por semana, en voz alta, con sencillez, como un clamor, como una súplica, como una declaración de que aún hay deseo, de que aún hay sed, de que aún queremos volver, porque aunque el altar esté cubierto de polvo, aún es altar, aún puede arder, aún puede ser habitado. El deseo espiritual es señal de salud. No lo ignores cuando se apaga. No lo justifiques, no lo normalices. Ruegan, invocan, suplican, porque donde hay un alma que aún quiere, Dios puede volver a actuar. Purificar una casa no es solo expulsar sombras, es abrir ventanas, es dejar que la luz entre, es decirle al cielo: aquí se te espera, aquí se te desea, aquí queremos que habites, porque Dios no fuerza puertas. Él llama, Él toca, pero solo entra donde hay espacio, donde hay voluntad, donde hay decisión. Y esa decisión puede comenzar hoy. Puede comenzar con un gesto simple, pero profundo, en reconocer que el alma de tu casa necesita renacer. Papa León XIV nos recuerda con sabiduría firma: una casa limpia, sin oración, sigue vacía, pero una casa herida que se entrega, es templo en construcción entre. No se trata de tener todo perfecto, se trata de tener el corazón abierto, de tener las rodillas dobladas, de tener la lámpara encendida, aunque sea pequeña, aunque tiemble con el viento. Porque donde hay fe, aunque sea herida, Dios construye, Dios habita, Dios transforma. Santa Teresa de Jesús decía con ternura mística: hasta entre las cacerolas anda Dios. Y no lo decía como metáfora poética, lo decía como verdad viva, porque en cada rincón del hogar Dios puede estar en la cocina, en el baño, en la sala. En la cama sí se le da lugar, sí se le invita, sí se le consagra, porque el hogar cristiano no es solo un espacio, es un altar, es un faro, es un refugio de la gracia en medio del mundo. Cuando un hogar se purifica, algo cambia. No siempre se nota al instante, pero se siente se respira, se vuelve paz silenciosa, oración espontánea, lágrimas de ternura, deseo y eucaristía. Un ambiente que antes era pesado, ahora es leve. Una noche que antes era tensa, ahora es descanso. Un corazón que antes no quería rezar, ahora susurra Ave Marías en la cocina. Hoy puedes decidir. Hoy puedes abrir tus ventanas al cielo. Hoy puedes decir: ven, Espíritu Santo, toma esta casa. Haz de mi hogar un lugar donde tú quieras quedarte. No necesitas rituales complejos. Solo fe, solo disponibilidad, solo amor. Porque cuando tú decides purificar,
Dios decide quedarse, y si esta palabra encendió algo en tu interior, si sentiste que tu casa te habló desde dentro, si reconociste al menos una de estas 7 señales, entonces no dejes que esta luz se apague. Suscríbete a este canal, donde cada palabra es una puerta abierta al cielo. Dale like a este video si hoy sentiste que Dios te habló, y compártelo con alguien que amas, porque quizás sin saberlo, esa alma también está pidiendo purificación a Dios. Bendiga tu casa. Dios bendiga tu noche. Dios bendiga tu deseo de comenzar de nuevo.